Chicos, muy buenos días. Continuando con las clases de química, ¿no? En esta oportunidad realizaremos lo que corresponde a la lección número 8 de clases, ¿no? En lo que corresponde a tabla periódica, estructura y antecedentes, ¿no? Vamos a ver justamente todos los antecedentes que pasaron para el desarrollo de la tabla periódica actual, ¿no? Quiénes fueron obviamente las personas, ¿no? Que justamente, o los químicos que trataron de, obviamente, de darle una idea a lo que es una idea de la estructura de lo que es la tabla periódica, ¿no? Veremos justamente cómo se le consideran a cada una en este caso, del grupo o de las columnas, ¿no? En este caso, los elementos químicos, ¿no? Cómo se le llama, por ejemplo, a los grupos, tiene un nombre, ¿no? Y obviamente veremos las diferentes características de propiedades, ¿no? De algunos elementos químicos, ¿no? Empecemos entonces. A ver, tabla periódica, antecedentes y estructura, ¿no? A ver, vamos a ver esa parte, antecedentes y estructura, ¿no? Ya. Entonces decimos lo siguiente, mira, decimos como resumen teórico, dice, ¿no? La tabla periódica es un instrumento que permite conocer y comprender de manera fácil las características y propiedades de los elementos químicos, ¿correcto? Los antecedentes, ¿cuáles son? A medida que el hombre conoce la naturaleza, va descubriendo diferentes elementos químicos y observa que muchos de ellos tienen semejanzas físicas y químicas. Por ejemplo, ¿no? Semejanzas físicas y químicas, ¿no? Por tanto, ¿no? Por tanto, para realizar una mejor investigación, los ordenan o los clasifican según un criterio de la ciencia de su época, ¿no? O sea, cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, lo clasificó, ¿no? Lo clasificó según, obviamente, su criterio, ¿no? En su época correspondiente, ¿no? Por ejemplo, las famosas triadas de Dobereiner, ¿no? ¿Qué planteó Dobereiner, más o menos, en 1817? Lo que él dijo lo siguiente, mira, ve. Quiero que me entiendas bien acá. Agrupa los elementos de tres en tres, por eso se llama triadas. En su tiempo de él lo agrupó los elementos de tres en tres, triadas, de acuerdo con el peso atómico, de acuerdo con su peso atómico, ¿correcto? O lo que se conoce hoy día como lo que es masa atómica, ¿no? Teniendo en cuenta que el elemento central posee un peso atómico igual a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto para que me entiendan? Vamos a ver con un ejemplo. Si yo tengo el elemento litio, el sodio y el potasio, por ejemplo, que tenga un peso atómico de litio de 7, ¿no? El litio obviamente tiene un peso atómico de 7, el sodio tiene un peso atómico de 23, y el potasio tiene un peso atómico de 39. ¿Qué es lo que dijo Robert Reiner? Dijo lo siguiente, que el elemento central, o sea, el peso o la masa atómica del elemento central, es igual. Imaginemos que acá sea una incógnita X, no sabemos su peso de sodio. Pero ¿a qué era igual, segundo Breiner? Era igual a la semisuma de los elementos extremos, es decir, sería en este caso 7 más 39, dividido entre quién, entre 2. Esa es la semisuma de los elementos extremos. Y eso cuando te da, obviamente, 23, que obviamente es igual a quién, a la masa atómica del sodio. Eso es lo que dijo Dobereiner, ¿no? Repito, Dobereiner dijo en sus famosas triadas que obviamente lo agrupó en tres. Y él dijo, el elemento central sería igual a la semisuma de los elementos extremos de la triada, dividido obviamente entre dos, obviamente, porque la semisuma es dividido entre dos, ¿no? ¿Y eso cuánto te daba? Te daba obviamente el peso atómico, o lo que se conoce ahora como masa, del elemento central, ¿no? De la triada. Nota, cada triada tiene elementos con propiedades químicas semejantes, ¿no? Por ejemplo, esta triada tiene propiedades químicas semejantes, ¿no? Pasamos con la siguiente, obviamente, la siguiente investigación, ¿no? Según el criterio de su época, obviamente, ¿no? Las octavas de Newlands. ¿Qué dicen las octavas de Newlands? De Newlands, en 1864. Dice, él agrupa, vamos a poner acá un poco más grande, él agrupa los elementos en grupos de 7 en 7, ¿no? De grupo de 7 en 7, en función de su peso o masa atómica, ascendente, ¿no? De manera que el octavo elemento tenga propiedades semejantes al primero. El octavo elemento tendrá propiedades semejantes al primero, ¿no? Es decir, lo agrupa de 7 en 7. Acá tenemos que 7 elementos, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Tenemos cuánto? 7 elementos, ¿ya? El octavo elemento te dice que, ese octavo elemento dice que tiene propiedad semejante ¿con quién? Con el primer elemento, ¿no? De ese agrupamiento de 7 en 7, ¿no? Eso es lo que quiere decir él. Igualmente, acá también, acá obviamente lo agrupó también, obviamente, ¿no? De 7 en 7. Acá, por ejemplo, también, acá hay otra agrupación también de 7, ¿no?
sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, ¿no? Azufre y cloro. Ahí están los 7 elementos. Es decir, Dobereiner lo agrupó en qué? No, perdón, las octavas de Newlands. Newlands, en este caso, lo agrupó que de 7 en 7, ¿no? Lo agrupó de 7 en 7. Y el octavo elemento, como te repito, el elemento que estuviera después del flúor, para este ejemplo, sería que semejante propiedad al primer elemento, ¿no? Al primer elemento que de la agrupación, obviamente, de 7 en 7, ¿no? ¿Correcto? Ya, nota, las características que plantea Newlands no se cumplen en todos los elementos, solamente en algunos, no en todos. 3. Pasamos lo que es la tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Dmitri Mendeleev, el ruso, ¿no? Que lo planteó, el científico ruso que lo planteó, obviamente, o el químico ruso que lo planteó en 1869. ¿Cuál fue su investigación? ¿En qué consistió su investigación respecto a la estructura de la tabla periódica? Él dijo, el químico ruso ordenó los elementos de acuerdo a la variación periódica de las propiedades de estos. Afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica a su peso atómico o masa atómica. Quiere decir que las propiedades de los elementos van a estar en función de quién, del peso o la masa atómica. Eso es lo que planteó en este caso Dmitri Mendeleev, el químico ruso, ¿no? En 1869. Características de su investigación. Dice, los 63 elementos fueron ordenados en filas y columnas, de acuerdo con su peso atómico. ¿Ya? Los elementos que forman una columna tienen características semejantes. ¿Ya? Los elementos que forman una columna, o también hoy como se le conoce a grupos, ¿no? A las columnas también se le llama grupos, ¿no? O familia. La tabla tiene 8 columnas o grupos, dice, ¿no? Según su planteamiento de Mendeleev. La tabla tiene 8 columnas o grupos, ¿no? Nota, por la investigación realizada es considerado el padre de la tabla periódica. Dmitri Mendeleev es considerado, por su investigación, el padre de la tabla periódica, ¿correcto? Ya, sigamos entonces. A ver, sigamos. Decimos, la tabla periódica, ya, la tabla periódica antiguamente se clasificaba en 8 grupos de A y 8 grupos B, ¿no? Ahora veamos, el grupo A, también conocido también o llamado también elementos representativos. Su configuración finaliza en S o P, en S o P, ¿ya? Al grupo 1A se le llama los metales alcalinos. Al grupo 2A, vamos a poner un poco más grande para que lo vean. Al grupo 1A se le llama los metales alcalinos. Ahí está, por ejemplo, los elementos como el litio, el sodio, el potasio y el rubidio, ¿no? Al grupo 2A se le llaman los metales alcalinos térreos. Ahí está el berilio, el magnesio y el calcio. Al grupo 3A se le llama el grupo de los boroides o térreos, ¿no? Con sus respectivos elementos químicos, ahí está, ¿no? El boro, el aluminio, el galio, ¿no? Al grupo 4A los carbonoides. Al grupo 5A se le llaman los nitrogenoides. Al grupo 6A se le llaman los anfígenos o calcógenos. Al grupo 7A los halógenos. Al grupo 8A los gases nobles. ¿Ya? Luego tenemos en este caso al grupo B, o también llamados los elementos de transición. Su configuración finaliza en D o F. El grupo 1B se le llama la familia del cobre o los metales de acuñación. El grupo 2B se le llama la familia del zinc o los elementos de puente. El grupo 3B se le llama la familia del escandio. El grupo 4B se le llama la familia del titanio. El grupo 5B la familia del vanadio. El grupo 6B la familia del cromo. Y el grupo 7B la familia del manganeso. ¿Ya? Y a los elementos del grupo 8B se le llaman los elementos ferromagnéticos. Es decir, dentro de los elementos ferromagnéticos está la familia del hierro, del cobalto y del níquel. ¿Correcto? A ver, chicos, ahora vamos a empezar con unos ejemplos aplicativos de los problemas de ECO, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de, ¿no? Para reforzar un poco más la teoría, ¿no? Veamos, la ley de Moseley es una ley empírica, ¿no? La ley de Moseley, o Moseley, ¿no? Ya, la ley de Moseley es una ley empírica que establece una relación sistemática entre la longitud de onda de los rayos X emitidos por distintos átomos con su número atómico. Fue anunciado en 1913 por el británico Henry Moseley, de acuerdo a la ley dada por Moseley. En la tabla periódica los elementos se encuentran ordenados en filas y columnas, según su número atómico. Al respecto determine la secuencia correcta, verdadero o falso, ¿no?
¿El número romano de los grupos representativos coincide con el número de electrones en el nivel de valencia? Verdadero, es cierto. ¿El número de periodo coincide con el número de cuántico más alto del nivel de valencia? En ese caso también sería, en este caso, también sería verdadero, ¿ya? En la actualidad, ¿se consideran 18 grupos que se identifican en con números arábicos? Ya vamos a ver esa parte, vamos a ver, para que tú también te salgas dudas. A ver. Ya. Como te dije yo, la segunda era verdadera, ¿no? El periodo obviamente indica el último número cuántico, ¿no? A ver, en la última parte, a ver, dice acá, en la actualidad el YUPAC recomienda enumerar los grupos con números arábicos del 1 al 18. Entonces sería verdadero, obviamente, ¿no? Pregunta número 2 del problema de los problemas de eco. Dice, la tabla periódica en sí misma, la tabla periódica en sí misma es una representación visual de la ley periódica, que establece que cuando los elementos son ordenados de acuerdo a su peso o número atómico, ciertas propiedades de los elementos se repiten periódicamente. La primera tabla periódica fue diseñada por Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Proust o Lavoisier. En este caso, comenzó obviamente con las famosas triadas de Dobereiner, ¿no? Entonces la respuesta sería en este caso, la respuesta sería en este caso, ya, pero acá te dice la tabla periódica en sí misma, ¿no? Es una representación visual de la ley periódica, que establece cuando los elementos son ordenados de acuerdo a su peso o número atómico. Ciertas propiedades de los elementos se repiten periódicamente. Ya, en este caso sería, si lo vemos de esa manera, sería obviamente en favor de Dmitri Mendeleev, porque Dmitri Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, en el cual él ordenó, en este caso, las columnas y los periodos en función de quién, en función de su masa o su peso atómico. Por lo tanto, en este caso comenzó a partir de quién ese estudio, a partir de Dmitri Mendeleev, clase. A ver, ahora sí, a ver. Esta parte ya justo, chicos, tiene que ver con la triada, ¿no? Lo que justo les expliqué, ¿no? Ya, pasemos con la parte, a ver, pasemos entonces justamente con ya lo que es resolviendo en clase, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es la parte de resolviendo en clase, lo que corresponde a la página 77, ¿ya? Vamos a ir reforzando un poco más ya lo que es la parte teórica, ¿no? Ya, a ver, vamos con la pregunta número uno. ¿Qué científico ruso, qué científico ruso, chicos? A ver, vamos a poner acá. ¿Qué científico ruso afirma, vamos a poner un poquito más grande para que lo veas, qué científico ruso afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico y los ordena en filas y columnas? ¿Quién los ordena? Dmitri Mendeleev, por eso es considerado el padre de la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Siguiente pregunta, número 2. ¿Qué afirma, ¿Qué afirma la ley periódica de Moseley? ¿Qué afirma la ley periódica de Moseley? Afirma que las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos, ¿correcto? Número 3. Según la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo a qué. La ley periódica, obviamente, es la ley que tiene que ver con el planteamiento de quién, de Henry Moseley, ¿no? ¿Ya? En el cual él dice bien claro, ¿no? En el cual él dice bien claro que los elementos, ¿no? Varían de acuerdo a qué, en función de quién, del número atómico. Entonces, varían en función de quién, del número atómico. La respuesta aquí es número atómico, ¿no? ¿Cuántas columnas y periodos tiene la tabla periódica actual? Contiene 18 columnas o grupos y 7 periodos. Contiene 18 columnas o grupos y 7 periodos. ¿Cómo se denomina? Denomina también a los elementos del grupo B. Eso lo vimos hace poco en la parte teórica, ¿no? Son llamados también elementos de transición. ¿Ya? Marque verdadero o falso según corresponda. Pregunta número 6. Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Verdadero. Newlands clasifica los elementos en grupos de 7 en 7, verdadero, las famosas octavas de Newlands, ¿no? En el cual él clasificó, lo agrupó los elementos de 7 en 7, y él dijo, el octavo elemento es semejante en propiedades al primero, ¿no? Ese es verdadero, ¿no? Afirmación número 3. Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente a su número atómico, falso. Lo ordenó en orden creciente aquí a su peso atómico, o sea, lo que se conoce hoy día como la masa atómica, ¿no? Entonces es falso. Entonces, ¿qué sería la respuesta?
Verdadero, verdadero y falso, la clave A, ¿no? La alternativa A. 7. Marque la alternativa incorrecta. Newlands, obviamente, propuso lo que son las octavas, ¿no? La ley de las octavas. Charcot, caracol terúrico, ¿no? Verdadero también, ¿no? Henry Moseley, las triadas, ¿no? Recuerda. ¿Quién propuso las triadas? Dobereiner, ¿no? Las famosas triadas de Dobereiner. Dmitri Mendeleev, propiedades químicas, verdadero. Proust, átomos de hidrógeno, verdadero. Respuesta, ¿cuál sería la respuesta incorrecta? Henry Moseley no propuso la triada, él propuso la ley periódica de la tabla periódica moderna, ¿no? Pregunta número 8. A ver, relacione correctamente. Octavas, ¿quién lo propuso las octavas? Newlands. Masa atómica, con quién tiene que ver la famosa agrupación en función de la masa atómica o del peso atómico? ¿No? Con Dmitri Mendeleev, ¿no? En el cual él agrupó en función de quién, en función periódica de quién, de sus masas atómicas los elementos químicos, ¿no? Los elementos se constituyen de hidrógeno. ¿Quién propuso eso? Proust, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería 1B, 2C y 3A, la clave B, A, ¿no? La alternativa A. Pregunta número 9. Indica la proposición o las proposiciones verdaderas, ¿no? ¿Cuáles serían las proposiciones verdaderas? 1. Proposición número 1. Según Mendeleev, los elementos están ordenados en orden creciente a su número atómico. Falso. ¿Están ordenados en función de quién? Están ordenados en función de su masa atómica, ¿ya? O peso atómico, ¿no? La afirmación número 2. La tabla periódica actual fue diseñada por Henry Moseley. Verdadero. Según Mendeleev, las propiedades de los elementos constituyen una función periódica de su masa atómica. Verdadero, ¿no? En función de su masa atómica está ¿qué? Los elementos químicos, ¿no? En lo que es, obviamente, la proposición o lo que propuso Mendeleev, ¿no? Entonces sería ¿qué? ¿Verdaderas quién serían? La afirmación 2 y la afirmación 3. La clave sería la clave B. Sigamos con la pregunta número 10. Indique lo incorrecto. El escandio, antes de ser descubierto, se le denominó ecaboro. Verdadero. Mendeleev establece grupo y periodo para los elementos. Verdadero. Las octavas de Newman solo lo agrupa a los metales. Verdadero. ¿No? Charcot ordena los elementos en una línea espiral, en orden creciente a su peso atómico. Verdadero. La E. Según Mendeleev, un elemento del grupo 3 posee un óxido cuyo fórmula es E2 o 3. Nada que ver, ese sería incorrecto. Mendeleev no tenía que ver nada con lo que son los óxidos o la nomenclatura química, ¿no? Él simplemente agrupó los elementos químicos en función de su masa atómica, ¿no? O su peso atómico, ¿no? Entonces ¿cuál sería para la pregunta número 10? La incorrecta o la afirmación incorrecta sería la clave E, ¿no? La clave E. Bueno, chicos, con eso entonces hemos concluido, ¿no? La parte, ¿no? de la sesión número 8, ¿no? Y a continuación les indicaré qué es lo que tienen que desarrollar de tarea, ¿no? ¿Qué página, ¿no? El libro. A ver, me deben desarrollar como tarea la página del libro 78 y 79, ¿no? Los problemas de practicando lo aprendido y DECO son opcionales, no obligatorios, ¿correcto? ¿Ya? Deben enviarme los 4 días después de subir el video de esta sesión número 8 en la plataforma. Si les indica 7 días, como me dijeron anteriormente, lo envían en 7 días, ¿no? El correo ya saben, ¿no? alexandersubió-máximo89@yahoo.com, ¿no? Todo en minúscula, ¿no? Las consultas, como ustedes saben, de 11 a 12, ¿no? Pero igual, cualquier consulta que me hagan, no hay problema, ¿no? Me escriben, ¿no? Y yo obviamente estoy dispuesto, ¿no? A absorberle todas sus dudas, ¿no? ¿Ya? Y atentamente, quien les habla es el profesor Quispe, ¿no? Docente de su curso de química, ¿no, chicos? Espero que se haya podido entender la clase de hoy. No olviden, de todas maneras, leer un poco también su libro, ¿no? Y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídense mucho.